La noche. Bien, como sabrán y habrán visto con el ingeniero, su primer tema y bueno, el tema de su primer parcial va a ser humidificación. Tanto el concepto de humidificación como el diseño el análisis de torres, el diseño de torres y así sucesivamente. Como habrán visto en cátedra, dentro de torres de humidificación existen de dos tipos, ¿no? De tiro mecánico y las de corte o tiro natural. Y dentro de del tiro mecánico te existen las de tiro inducido y las de tiro forzado. Eso ya lo vamos a profundizar más adelante. Bien, hoy lo que vamos a ver netamente uso de diagramas, diagramas, cartas psicométricas y tablas en este caso, de loconitófono. Dos formas totalmente diferentes. El ingeniero les mostró cómo resolver ejercicios de manera gráfica como de manera analítica, ¿no? Yo voy a tratar de abarcar, de enseñarles las dos cosas, porque en el anterior semestre hubo detalles que había que pulir, pero ya con esto ya les voy a enseñar todo lo que necesitan saber de la parte práctica de la materia, cosas que ustedes estén preparados para cualquier tipo de ejercicio que se les pueda presentar. Bien, dentro de lo que es humidificación, vamos a ver más que todo enfriamiento por contacto directo. Bien, es una cosa muy diferente al uso de intercambiadores, porque el contacto sucede de manera indirecta, o sea, el intermediario, en este caso una pared, eh, cuya conductividad térmica suele ser muy baja, ¿no? Ah, perdón, muy alta. En este caso, la transferencia sucede de manera directa, de fuerzas de contacto directo entre dos fluidos. Por lo general siempre es líquido y gas. Bien, casi siempre dentro de la torre, dentro de lo que viene a ser proceso de humidificación, incluso el ingeniero se los habrá mostrado, esto suele ser un servicio auxiliar dentro de las empresas. Bien, por lo general, muchas empresas necesitan agua para sus intercambiadores, ya sea para enfriar, bueno, casi siempre es para enfriar, o también es usado para calentar, a no ser de que dispongan de calderos, pero casi siempre esto es enfriar. Bien, y muchas cosas, otras aplicaciones más, pero casi su principal es el enfriar agua como servicio auxiliar, ¿no? Bien, su propósito es, digamos, bajar la temperatura del agua, haciendo, como bien dice, la transferencia directa entre, en este caso, aire frío, ¿no? Y como lo que se espera es el equilibrio térmico, vamos a tener un aire frío, manteniéndolo en contacto con un líquido caliente, o sea, no tan caliente. Tampoco esperen tener agua casi de los 80, 90, 100 grados Celsius, ¿no? Básicamente el agua creo que lo mucho que se comporta son 50 grados Celsius, ¿no? Todavía es agua tibia, se puede decir, pero siempre se desea enfriarla sí, hasta los 10, 5 grados Celsius, ¿no? Literal agua fría. Bien, por contacto directo del agua, haciendo arrastrar parte de ella, no un porcentaje. Incluso el ingeniero les habrá dicho que el porcentaje de evaporación no llega ni al 1%, ¿no? Ese porcentaje de evaporación o porcentaje de pérdida de agua, ¿bien? A consecuencia de este proceso. Y hoy día vamos con todo lo que netamente para su primer parcial es eso. Ya vamos a ver dos maneras de resolver ejercicio, método como un método gráfico, como también vamos a aplicar algunos métodos analíticos. Ya para la siguiente clase vamos a seguir aplicando incluso balances. eh, y ya las últimas dos clases, netamente abocadas al diseño. Y vamos a ocupar lo que es la ecuación de Merkel para el diseño de torre de humidificación cuando se desprecia el intercambio en ambas fases, ya sea en bueno, en transferencia de materia como transferencia de energía, y cuando no se la desprecia, o sea, que es lo que pasa dentro del diseño cuando no se llega a despreciar
dichos coeficientes. Bien, lo que no sé exactamente es cuándo es su parcial, más o menos. No sé para qué fecha está programada su examen parcial. 17 o 12 de noviembre, creo que es el primero. Sí. 12 de noviembre. 12 de noviembre. Y ahorita estamos en 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tener de sobra incluso. Yo con 4 ya esperaba tenerlos preparados. Bien, entonces tenemos tiempo todavía. Con los que no voy a tener mucho va a ser con los de OP3 al parecer. Pero ya. Un mes tenemos. Bien, para hacerles largo vamos a iniciar. Bien, para esta parte de humidificación, tenemos este ejercicio donde para un cierto proceso se desea mezclar 1000 metros cúbicos de aire húmedo a 25 grados Celsius y a 20 grados Celsius, termómetro húmedo con aire a 50 grados Celsius y humedad relativa del 50%. ¿Eh? Si la mezcla resultante está a 29 grados Celsius, calcúlese utilizando el diagrama ciclométrico, inciso A, la humedad absoluta del aire resultante, inciso B, el caudal de aire húmedo adicionado en metros cúbicos de aire húmedo por hora, inciso C, el caudal total de aire húmedo resultante en metro cúbico de aire húmedo por hora, si la mezcla se realiza a una atmósfera absoluta de presión. Bien, en esta materia, aquí las unidades son totalmente indispensables. Incluso teniendo todo kilogramo, así tengamos kilogramos, si no están acompañados con el detalle de qué son esos kilogramos, incluso para el ingeniero está mal. Bien, aquí tienen que especificar qué son. Aquí ya tienen parte de la nomenclatura que se maneja. H, kilogramos de aire húmedo. Vamos a ver también AS, kilogramos, bueno, aire seco. Eso en cuanto a humidificación. En secado todavía hay más nomenclatura que ya vamos a ver en su respectivo tiempo. Bien, pero eso habría que recalcar debido a que así vamos a ver incluso que kilogramo sobre kilogramo, vamos a ver. Aunque por simple lógica, digamos, podemos simplificar, pero es una cosa muy diferente tratar kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Ya con esas cosas ya no podemos simplificar para nada las unidades. Bien, y hablando de eso, ¿quién sabe qué significa esta unidad? Kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Eso lo vieron ya con el ingeniero. ¿A qué equivale esta unidad? Fracción, la humedad absoluta. Exacto, humedad absoluta. Como lo que han visto los químicos en operaciones 3, bien, hay dos cosas muy diferentes a tratar, lo que es composición y lo que es relación. Bien, relación acostúmbrense siempre escribirlo con mayúscula. Aquí no hay minúscula en esta materia. Bien, mucho cuidado. Aquí van a ver conceptos como la humedad absoluta, humedad relativa o la humedad porcentual, todos esos detalles. Bien. Por las unidades ustedes ya tienen que identificar más que todo cuál es su variable. Y aquí van a ver dos cositas también, ¿no? Vamos a ver temperatura de bulbo seco como temperatura de bulbo húmedo, de aire húmedo, ¿okay? O termómetro húmedo, que es igual otro concepto. Bien. La temperatura de bulbo seco por lo general suele ser mayor que la temperatura de termómetro húmedo. Bien. Eso ya lo vieron con el ingeniero cuando el aire se encuentra saturado a cierto porcentaje de humedad y cuando está saturado al 100%, ¿no? A eso le decimos
termómetro, temperatura de termómetro húmedo como la temperatura de termómetro de eh, bulbo seco o termómetro seco, que es lo mismo. Bien, son cosas que al momento de practicar ya se dan cuenta. La nomenclatura, básicamente, que la temperatura de bulbo seco es simplemente la T y marcamos si es entrada o salida, y la temperatura de bulbo húmedo, termómetro húmedo, siempre marcamos como una TW. Eso ya les habrá explicado el ingeniero en cátedra, ¿no? Bien, como es ya de costumbre desde hace tiempo, el hecho de diagramar o interpretar todos los datos que ustedes tienen en diagrama es indispensable para el ingeniero, ¿no? Nosotros tenemos un mezclador donde tenemos una flujo 1, donde ingresa un caudal de 1000 metros cúbicos de aire húmedo por hora a una temperatura de bulbo seco de 25 grados y una temperatura de bulbo húmedo de 20. Bien, tenemos el flujo 2, donde lo único que tenemos ahorita es la temperatura de entrada, que son 50 grados Celsius, y la humedad relativa del 50%. Bien, por lo general, la humedad relativa es muy similar a la densidad, solo que es un poco más curveada, se podría decir. Pero no es para que se confundan tanto. Bien, y tenemos como producto de este mezclador eh, un aire a una temperatura de 29 grados Celsius. No. Nos pide calcular el caudal que se ocupó dentro del mezclador, la humedad absoluta resultante y el caudal resultante. Bien, ¿dudas hasta aquí? No. No. Bien, por ahora es sencillo. Bien, a manera de practicar vamos a hacer netamente, como bien dijo el enunciado, uso de la carta psicométrica. Bien, ahorita para mí es más sencillo, aprovechando que se puede decir, la mayoría de los datos pueden encontrar este dato, la humedad absoluta a la salida del mezclado. Con estos dos datos, bueno, básicamente para poder hallar la humedad absoluta se precisan dos cosas como mínimo. Bien, temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo, o la temperatura de bulbo seco y la humedad eh, relativa. O incluso también se puede encontrar por medio de la eh, temperatura de bulbo seco y la humedad relativa, de bulbo húmedo y la humedad relativa. Bien, para el uso de poder encontrar eh, la humedad absoluta en carta psicométrica. Bien, y justamente aquí se va a presentar dos de los tres casos, que normalmente se ocupa. El tercero casi no siempre se ocupa. Bien. Y otra cosa aquí que muchos van a escuchar luego cuando dicen que el aire sale saturado. Bien, si digamos por alguna razón les dice que el aire sale, qué sé yo, a 50 grados Celsius completamente saturado, bien, es como si se ponen a pensar, solamente tienen un dato de manera explícita y el otro es un dato implícito. Ese dato se los da verbalmente. Normalmente cuando les dicen saturado, es cuando su humedad es relativa, está al 100%. ¿Bien? Y ya les da su segundo dato para poder encontrar las humedades absolutas por medio de la carta psicométrica. Es solo leer bien los enunciados, ¿no? No es para desesperarse. Bien, por lo general siempre se ocupa, bueno, para el ingeniero, para esta parte de humidificación, se acostumbra a ocupar la carta psicométrica de Locomotive, que es a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Ya después les voy a enseñar qué hacer si necesitan o precisan datos cuando la presión es diferente a las una atmósfera. ¿Qué pueden hacer si la presión es diferente a una atmósfera? Bien,
Hay cartas psicométricas diferentes a una atmósfera o directamente van a tener que ocupar el método analítico para poder encontrar eso. Bien, entonces, como ya habrán visto, incluso con el ingeniero, eh, básicamente esta es la carta de Locon, donde vamos a tener el diagrama psicométrico, vamos a tener un diagrama para poder encontrar el volumen específico, calores latentes del aire, y al igual vamos a poder encontrar el calor específico del aire húmedo en función a la humedad absoluta. Bien, dentro de la carta psicométrica está compuesta por varias partes. Ya saben, sobre el eje X tenemos la temperatura, sobre el eje Y las humedades absolutas, medidas en kilogramos de vapor o kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Bien. Básicamente es en estas curvas ascendentes, bien, estas curvas ascendentes son las humedades relativas, bien, parte del 0,10 o el 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70 hasta el 100%. Estas líneas que van de forma descendente suelen ser las isotermas adiabáticas, ¿no? Estas isotermas adiabáticas nos va a ayudar mucho al momento de querer encontrar las humedades absolutas en función a las temperaturas. Bien, cuando tengamos las dos temperaturas y no la humedad relativa, la vamos a ocupar como referencia para poder encontrar. Bien, eso es lo más básico en cuanto a manejo de diagramas psicométricos. Bien, para el primer caso, donde nosotros tenemos dos temperaturas. Vamos a encontrar aquí la humedad relativa, pero la humedad absoluta en el flujo 1, donde tenemos la temperatura de bulbo seco a 25 grados Celsius. Como no tenemos lo que viene a ser la humedad, perdón, la humedad relativa, o sea, no sabemos hasta qué curva vamos a subir, normalmente se acostumbra a escribir una curva hasta el infinito. Bueno, si gustan pueden escribir hasta el 100% para no estar rayando más hojas. Pero no significa de que rayen hasta el 100% y ustedes ya quieran leer la humedad absoluta. No, a no ser que les diga que está saturado. Bien, entonces trazan una curva, como les dije, donde les sea más cómodo. Por lo general se traza hasta el infinito. Bien, y la otra temperatura del bulbo húmedo o termómetro húmedo, que es de 20 grados. Igual, esta temperatura nosotros sí la marcamos hasta la humedad, hasta la humedad relativa saturada, que es el 100%. Yo les dije directamente que es la temperatura del aire cuando se encuentra a una humedad saturada. Entonces esta sí lo marcamos hasta la curva del 100%. Bien, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo les dije que necesitábamos dos datos para poder encontrar la humedad absoluta. En este caso, lo tenemos, las dos temperaturas. Cuando se presentan estas dos temperaturas, nos va a ayudar demasiado las isotermas adiabáticas, que les dije que eran estas de acá, ¿no? Voy a borrar. Lo voy a usar con otro color. Ya. Estas curvas. Todo esto era adiabático. Todo esto es curvas adiabáticas. ¿En qué les va a ayudar estas curvas? Bien, cuando se les presenta eso, de querer de dos temperaturas, ustedes tienen que recurrir como referencia a esas líneas adiabáticas, ¿no? ¿Por qué les digo? Ustedes tienen que trazar imaginariamente una línea paralela a estas dos curvas. Bien, por lo general, la misma distancia que tienen que tener, o sea, al medio, qué sé, puede ser si se encuentra en el centro, o si está muy apegado acá. Puede ser que puede ser que se les presente acá. Bien. Entonces ustedes tienen que trazar una línea imaginaria paralela a la que se encuentre más cerca de ese punto, ¿no? Bien. Y ustedes con su reglita tienen que trazar
O sea, la misma distancia que se supone que hay acá, aunque no se vea, tiene que tener la misma de acá. O sea, tiene que ir paralela y tiene que hacer el mismo recorrido de su línea, de su línea adiabática. Ese es el objetivo. Bien. Ahora, ustedes, una vez que hacen eso, de trazar, parten del punto de la humedad, de la intersección entre la temperatura del termómetro húmedo y la curva saturada, ustedes tendrían que trazar una línea paralela. En este caso, esa intersección igual intersecta a las líneas adiabáticas, entonces directamente ustedes la trazan. Bien. Ahora, esa intersección, porque aquí son puras intersecciones, aunque suene muy redundante, esa intersección que ustedes tengan entre esa línea que han trazado y la línea del termómetro, la temperatura del termómetro seco, esa va a ser su referencia directamente para marcar su humedad eh, absoluta. Bien, en esa intersección entre la línea que ustedes trazan y la línea de la temperatura del termómetro seco. Una vez que interceden, trazan a 0 grados, o sea, a 0 grados en línea recta, hasta lecturar su eh, humedad absoluta. ¿Quedó claro esta parte? Sí, Rodrigo. Bien. Todo esto lo tienen que dominar, ya sea para humidificación como para secado. O sea, van a llevar el mismo uso de la carta ciclométrica hasta secado. Bien, así que lo tienen que dominar de todas formas. Entonces, dicho esto, como les dije, trazarían su línea imaginaria. En este caso, está sobrepuesta por una isoterma adiabática ya trazada. Y una vez que intercedan, directamente ustedes proceden a lecturar su humedad absoluta. En este caso dio del 0.0137 kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Bien, eso para el flujo, para el primer caso. Bien, para el segundo caso, y es el más sencillo, se podría decir. Bien, entonces tenemos una temperatura de 50 grados Celsius, bien, y una humedad absoluta del 100%. Ah, no, aquí me confundí, esto no debería ser 50, debería ser saturado al 100%. Ya, saturado al 100%. Bien, el mismo caso. Si tienen la temperatura de termómetro seco y la humedad relativa. Este es un poco más sencillo porque ya tienen como dato de referencia con qué curva de aquí van a trabajar al 100%. Bien, entonces, en el mismo caso, ustedes tienen que subir, intersectan, o bueno, ven dónde está su temperatura, en este caso 50, y tienen que subir hasta su curva de humedad relativa, en este caso el 100% o su curva 1. Y una vez que intersectan los dos, proceden a lecturar. Este es un poco más sencillo. Bien, en este caso tenemos la humedad absoluta del 0.077 kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Bien, ¿quedó claro esta parte? Un poco más sencillo que el anterior caso. Bien, entonces, ya como hemos practicado para para la primera parte, que es encontrar las humedades absolutas de entrada, nos tocaría encontrar la humedad absoluta a la salida. Bien, para ese caso, incluso el ingeniero les habrá mostrado qué es lo que pasa cuando mezclan dos aires a diferentes condiciones. Bien, por lo general, cuando eso sucede,
tienen que intersectar una línea nuevamente imaginaria entre el punto donde ustedes trazan sus dos humedades absolutas, ¿no? Entre este y el de acá arriba, más o menos. No sé si sí. Trazan una línea y con ayuda de la temperatura que ustedes tengan del flujo resultante, en este caso el flujo 3, les va a ayudar a más o menos darse cuenta hasta dónde sería, dónde tendrían que trazar y de ahí proceden a lecturar su humedad absoluta resultante, bueno, que, que nace de la mezcla de estos dos aires. Bien, como les decía, trazaban una línea, en este caso tenemos una temperatura de 29 grados Celsius, trazamos una línea hasta la intersección de esa línea recta amarilla y procedemos a lecturar su humedad absoluta resultante, o bueno, del flujo 3. En este caso es el 0.025 kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco. Bien, ¿quedó claro esta parte? Por cierto, este es su inciso A también. Sí, está claro. Ok. Bien. Entonces, como ya hemos encontrado lo que viene a ser su humedad a la salida, directamente nos faltaría encontrar los caudales, ¿no? Caudal del flujo 2 y el caudal resultante. Para el cálculo de caudales para el aire seco, ¿bien? Básicamente, nosotros tenemos que multiplicar el aire seco por el volumen específico de ese flujo para ambos casos, ¿no? O sea, la fórmula general es esa. Si quiero que vaya el caudal, tengo que multiplicar el flujo de aire seco por la velocidad, perdón, por el volumen específico, que normalmente es escrito como una V, así, más o menos, no una V así, la típica V que nosotros manejamos, es una V media rara, ¿ya? Que ustedes tienen que acostumbrarse a escribirla, ¿no? Bien, en cualquiera de los dos casos. Si yo quiero encontrar el caudal del flujo 2, entonces tengo que conocer cuánto flujo de aire seco se le suministró y cuál sería su volumen específico. Lo mismo a la salida, ¿no? Si quiero calcular el caudal a la salida, tengo que saber cuánto va a ser el flujo de aire seco en ese flujo. Bien. Y cuánto sería su volumen específico, ¿no? Lo mismo. Entonces, como desconozco justamente ambos casos, voy a tener que encontrar el volumen específico primeramente antes de encontrar los flujos de aire seco, porque tampoco sé cuánto de flujo de aire seco se le suministra en el flujo 2 y cuánto sería su resultante. Bien, entonces, igual, para el mismo caso de las humedades, el volumen específico se lo puede hallar de dos formas, de forma analítica y de forma gráfica, ¿no? En este caso vamos a hacerlo de forma gráfica. Bien, para de forma gráfica, en el volumen específico 1 ya les dije que existe este diagrama que está en el mismo de la carta ciclométrica, solo que es un poco más pequeño. Entonces, si ocupamos este diagrama, vamos a necesitar sí o sí la temperatura de termómetro seco, no la del termómetro húmedo. Aquí normalmente trabajamos con el termómetro seco, que es 25 grados Celsius. Trazamos una línea hasta donde diga la del aire saturado y procedemos a lecturar. Primero, la intersección entre la temperatura y aire seco me dio un volumen específico saturado del 0.86 metros cúbicos de aire húmedo por kilogramo de aire seco. Y la intersección entre la temperatura y aire seco, que voy a tener un volumen específico del 0.083 metros cúbicos de aire húmedo por kilogramos de aire seco. Bien, entonces, para poder encontrar en sí el volumen específico de un determinado flujo, tengo que sumar primeramente el volumen específico saturado más la diferencia que hay entre el volumen específico saturado menos el seco multiplicado por la humedad relativa, pero en dato
fraccional. Esto es fracción, no porcentual. Entonces, aquí no tendría que ver ningún porcentaje, simplemente fracción. O sea, su dato tiene que oscilar entre 0 y 1. Bien, entonces tendría los datos que hemos hallado gráficamente, como el volumen específico saturado, como el del volumen seco, pero me faltaría lo que es la humedad eh, relativa. Entonces, para eso me tengo que ir al diagrama ciclométrico y ver más o menos cuánto sería eh, su humedad relativa, porque no lo tengo como dato. Bien, para encontrar la humedad absoluta, ocupé las dos temperaturas, entonces aquí tendría que ver más o menos entre qué curvas estaría ese punto, ¿no? De la humedad relativa. Como mi punto está acá, básicamente estaría entre el 60 y el 70%, ¿no? Ya ustedes verán cuál es su dato más cercano. Por lo general, para estos casos, es difícil a veces encontrar dos exámenes con los mismos valores por esto del manejo de los diagramas. Bien, y casi siempre el ingeniero pide anexar estos diagramas en su examen. En este caso, como no se lo entregan en físico, si ustedes hacen uso de cartas psicométricas en su examen, eh, sería bueno que ustedes lo anexen. Bien, y mejor si lo marcan así detallado, cómo es que obtuvieron ese dato con el que están trabajando. Es un plus extra que les pueda ayudar, ¿no? Entonces, si yo sé más o menos cuánto es para mí, es el 68%, tal vez ustedes tengan más o tengan menos, ya su criterio. En mi caso es el 68%, pero en este caso no me pide trabajar con porcentaje, sino con fracción, entonces lo colocaría como 0.68. Bien, ese es el dato que me faltaba para poder resolver o para poder calcular el volumen específico y este flujo, ese volumen sería del 0.89 metros cúbicos de aire eh, húmedo por kilogramo de aire seco, ¿no? Bien, con ese tendrían su volumen específico del flujo 1. ¿Dudas hasta aquí? No. Bien. Entonces, como ya tenemos el del flujo 1, nos faltaría encontrar el flujo 2, que es lo mismo. Nos vamos con la temperatura de bulbo seco hasta la intersección con el aire saturado y procedemos a lecturar primeramente el volumen específico saturado, que en este caso dio 1.05, y el del aire seco, que sería el 0.82, más o menos, de metro cúbico de aire húmedo por kilogramo de aire seco. Mismo caso, si quieren encontrar el volumen específico de ese flujo, es sumar el saturado más la diferencia entre el saturado y seco multiplicado por la humedad absoluta, no, la humedad relativa. Entonces, como ya tengo esos datos, tendría que multiplicar aquí mi error. Esto no tendría que ser 0,5, sino tendría que ser 1. Bien, entonces esto puede variar. Pero si trabajamos con el 0,5, aquí sería el volumen específico de 1.115 metros cúbicos de aire húmedo por kilogramo de aire seco. Bien, el mismo caso. Y para el flujo resultante, tenemos la temperatura, que son los 29 grados Celsius, y vamos a tener el volumen específico saturado, que es el 0.89, y el volumen específico del seco, que es el 0.85. En el mismo caso, tenemos que ocupar la fórmula para hallar el volumen específico, sumando el saturado menos la diferencia entre el saturado y el seco, multiplicado por la humedad relativa. Bien, como también desconozco la humedad relativa, tengo que hallarlo de manera gráfica, ¿no?
En este caso, este punto sería para encontrar la humedad absoluta resultante. Entonces, tendría que ver ese punto entre qué curvas de humedades relativa está. Muy cercano al 1 y por encima del 90. Entonces, para mí, más o menos sería el 0,99 al 99%, casi saturado. Entonces, con eso ya tendría que el volumen específico 3 es del 0,92 metros cúbicos de aire húmedo por kilogramo de aire seco. Bien. Y con eso ya tendría tanto el volumen específico 2, o sea, del flujo 2, y el volumen específico resultante. Pero aún así me faltaría encontrar los flujos de aire seco, ya sea alimentados en el flujo 2 como el resultado de mezclar esos dos flujos de aire. Bien, entonces, para poder encontrar esos dos flujos, vamos a necesitar realizar balance. Bien, dentro de lo que van a ver en la materia, va a ser muy común ocupar balance, así lo que han visto en operaciones 3. Bien, además del balance de materia y energía, aquí van a conocer lo que viene a ser balances de humedades. Bien, primeramente, como es de costumbre, si ustedes realizan su volumen de control como en simulación, van a analizar que vamos a tener dos flujos de entrada y un flujo de salida, ¿no? Entonces, si hacen su ecuación global de balance, ¿no? Entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación, van a saber que operación unitaria no lleva reacción, un proceso estacionario no tiene acumulación, entonces directamente entrada menos salida. Entrada igual a salida. Entonces, para hacer un balance global, vamos a tener las dos entradas, el flujo 1 y el flujo 2, y como salida vamos a tener el flujo 3. Eso sencillo de reacciones 1. Aquí lo nuevo, dentro de lo que van a ver en reacciones, perdón, en operaciones 4, es el tema del balance de humedad, que básicamente es como agarrar este balance global, ¿bien? Y multiplicarlo por una relación. Pero si estoy hablando de un balance de humedad, entonces a este balance global tendría que multiplicarle la humedad de cada flujo. Bien. De cada uno. 2 y este 3. En el mismo caso. Es una forma de plantear el balance de humedad. Bien. Ya van a ver otras formas más adelante de cómo plantear ese balance. Pero para este caso es sencillo, ¿no? Donde voy a tener que la cantidad de agua, bueno, la cantidad de vapor de agua que se le suministra tiene que ser igual a la cantidad de vapor de agua a la salida. Esa es la forma de interpretar una fórmula. Bien, porque si ustedes se ponen a analizar esta ecuación, vamos a tener que flujo de aire seco, por si acaso así se denota en la nomenclatura el flujo de aire seco, como el flujo de aire húmedo, que simplemente es G, y el número de flujo, ¿no? Si es 1 o 2 o 3, dependiendo de cada caso. Pero si es seco, entonces directamente ya ustedes sabrán que es flujo de aire seco. Bien, pero dentro de esta fórmula vamos a tener kilogramos de aire seco, ¿no? Por hora, multiplicado por, si ustedes agarran las unidades de la humedad absoluta, tienen que ser las mismas, ¿no? Vapor de agua, kilogramos de vapor de agua, kilogramo de H2O por kilogramo de aire seco. Bien. Entonces, si ustedes simplifican kilogramos de aire seco con kilogramos de aire seco, van a tener kilogramos de vapor de agua por hora. Por eso les digo, dentro de su balance, la cantidad de vapor de agua que se les suministra, en este caso los dos flujos de entrada, tienen que ser igual a la cantidad de vapor de agua que sale.
Bien. Entonces, si ustedes se ponen a analizar la fórmula, aquí puedo obtener el flujo de aire seco, debido a que tengo el caudal ya definido y tengo el volumen específico, que eso ya lo he calculado. Entonces, si se van a la fórmula que hemos analizado anteriormente, donde el caudal es igual a flujo de aire seco por el volumen específico, simplemente me quedaría despejar esa variable. Flujo de aire seco del flujo 2 no lo tengo, porque eso es lo que quiero encontrar, y tampoco tengo del 3. Pero sí tengo todas las humedades, la 1, la 2 y la 3. Bien, entonces aquí tengo una ecuación, dos incógnitas. El mismo caso va a pasar acá, ¿no? Tengo una ecuación, dos incógnitas. Entonces aquí tienen que proceder para realizar su sistema de ecuaciones. El que más ocupa aquí, aunque suele ser un poco más complejo, es el tema de la sustitución. Para mí es más fácil, esto está igualado, entonces directamente lo reemplazo a esta fórmula y procedo a despejar la variable o la incógnita faltante. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si despejo lo que, o bueno, si reemplazo la igualdad del flujo de aire seco resultante, entonces lo único que me queda es ordenar toda esta ecuación e encontrar su igualdad. Lo que, bueno, como ustedes ya están en las últimas operaciones, saben que si pueden despejar la ecuación, háganlo. Porque si ven esta ecuación sencilla, ponen sus datos y le aplican solve, ya, eso está mal para el ingeniero. Que sí tienen que despejarlo. Por ejemplo, esta ecuación es sencilla para despejarlo. Simplemente tengo que distribuir la humedad absoluta 3, luego tengo que intercambiar miembros, ¿no? Como lo que quiero encontrar aquí es el flujo de aire seco 2, es la única incógnita que me queda. Entonces, de esto tengo que llevarlo a esto de acá, lo tengo que llevar al lado izquierdo y esto al lado derecho, ¿no? Y eso es lo que va a pasar acá. Bien, entonces, como aquí veo que hay variables que se repiten, entonces puedo factorizar tranquilamente. Es decir, se van acomodando la ecuación. Entonces, lo único que me queda aquí es despejar lo que viene a ser el GS y les va a quedar la siguiente expresión matemática, donde el flujo de aire seco, el flujo 2, es igual al flujo de húmedo multiplicado por la diferencia de humedades entre la resultante menos la del flujo 1 dividido entre el flujo 2, o sea, la humedad del flujo 2 menos la resultante. Bien, sencillo. Entonces lo único que me queda aquí es despejar, bueno, reemplazar todos los datos que ya manejo, en este caso todas las humedades manejo, pero desconozco en sí cuánto sería el flujo de aire seco del flujo 1. Entonces, como ya les había dicho anteriormente, para encontrar el flujo de aire seco simplemente tengo que agarrar la fórmula de caudal y despejar lo que es el flujo de aire seco. Entonces, me va a quedar que el flujo de aire seco es igual al caudal dividido entre el volumen específico. Entonces, como ya tengo esos datos, caudal y volumen específico, lo único que me queda es resolver. Voy a tener que el flujo de aire seco a la entrada es de 1114.57 kilogramos de aire seco por hora, ¿no? Y como les dije aquí, unidades tienen que cuadrarlo. Entonces, metro cúbico de aire húmedo por metro cúbico de aire húmedo se simplifica y voy a quedar kilogramos de aire seco por hora. Estas unidades corresponden, sí o sí, tienen que corresponder al flujo de aire seco. Cuidado que coloquen flujo de aire húmedo, puede ser así, con estas unidades. Así sea kilogramo por hora. Si ustedes mezclan los términos, en este caso, ya les dije que el G subíndice numeral o número es flujo de aire húmedo y ocupan unidades del flujo del aire seco. Está mal, así sea kilogramos por hora. Bien, mucho cuidado en esos detalles. Bien, entonces si encontré el flujo de aire de seco en el flujo 1, bien lo reemplazo en la ecuación. Bien, y con eso tranquilamente puedo encontrar el flujo de aire que se le suministra en el flujo 2. Ahora, como ya tengo el 2, tranquilamente puedo encontrar el resultante, ¿no? Con la mezcla. Si tengo el 1 y el 2, puedo hallar la mezcla de los dos, o sea, se suman los dos automáticamente y voy a tener que el flujo del aire 3 es de 1317.
kilogramos de aire seco por hora. Y como ya tengo lo que viene a ser el flujo de aire seco 2 y 3, puedo calcular tranquilamente los caudales. Como ya tenía el volumen específico del flujo 2, multiplicando por el aire seco igual del mismo flujo, voy a tener que el caudal 2 es de 126.50 metros cúbicos de aire húmedo por hora. El mismo caso para el flujo 3 o el resultante, tengo el aire seco, el flujo de aire seco por el volumen específico, voy a tener que el caudal en ese flujo es de 1224.95 metros cúbicos de aire húmedo por hora. Y hasta ahí terminaría su ejercicio. ¿Dudas hasta aquí? No. Bien. Por ahora súper sencillo, ¿no? Bien, espero que les haya quedado claro lo que viene a ser el uso de las cartas. Bien, este es lo más sencillo en cuanto a manejo de conceptos de modificación. Ahora lo mismo vamos a ver, pero aplicado directamente a torres. Bien. Para el siguiente ejercicio en torres de unificación, algo sencillo, ¿no? Para terminar la ayudantía. Bien, nosotros tenemos una torre enfriadora de corriente inducida instalada recientemente, que esta garantiza por el fabricante, o está garantizada por el fabricante con respecto a que enfriará 2.000 galones por minuto de agua a 43 grados Celsius hasta 30, cuando el aire con el que se cuenta tenga una temperatura de bulbo húmedo a 24 grados Celsius. Una prueba en la torre operada a la capacidad total del ventilador proporcionó los siguientes datos. Aire a la entrada, aire entrante, 30 grados Celsius de temperatura de bulbo seco y 40 de 24 de bulbo húmedo. Y aire saliente de 38 grados Celsius, básicamente saturado. Calcular la capacidad del ventilador en metros cúbicos por segundo, la cantidad del agua evaporada del sistema y el porcentaje de agua evaporada. Bien, aquí se aplica un poco de teoría porque es algo lógico en el bloque que les va a pedir inicialmente, ¿no? Calcule la capacidad del ventilador en metros cúbicos por segundo. Yo les había dicho inicialmente que existen dos tipos de torre, ¿no? Las de tiro mecánico y las de tiro natural. Aquí casi no vamos a ver mucho de tiro natural. Pero en las de tiro mecánico existen dos. Las de tiro inducido y las de tiro... se me fue el otro nombrecito ahorita. De tiro forzado. Bien. ¿Cuál es lo que lo diferencia entre ambos términos? A ver si se acuerdan de la teoría del ingeniero. ¿Cuál es la teoría? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una torre de humidificación de tiro inducido con las de tiro forzado? Si se recuerdan. Las de tiro inducido sí llevan un ventilador y las de tiro natural no. Ambos de tiro mecánico, por eso son tiro mecánicos. Llevan ventiladores. Por algo les dice tiro mecánico. Bien, pero algo los diferencia. Uno de tiro inducido y el otro de tiro forzado. La posición del ventilador. Exacto. Normalmente las del tiro inducido, su ventilador se encuentra a la salida del aire. En cambio, las del tiro forzado es a la entrada. Bien. Aquí les dice,
calcular la capacidad del ventilador en metros cúbicos por segundo. Bien. Aquí si hacen, bueno, normalmente si hacen algo por demás que no les pida al ingeniero, está mal. Bien. ¿A qué me voy? Si por alguna razón se ponen a calcular, si no saben cuál es la diferencia entre inducido y forzado, pero me pide calcular la capacidad del ventilador, entonces calculo el caudal a la entrada o calculo el caudal a la salida. Entonces calculo los dos, por ahí le chunto. Caudal 1 y caudal 2. No solamente va a ver el ingeniero, aunque esté bien su respuesta, igual mal. No maneja teoría de cátedra, ya les expliqué. Bien, pero si ustedes se pusieron a leer, bueno, si leen atentamente el enunciado, les dice qué tipo de torre es. Aquí les dice, torre enfriadora de corriente inducida. Entonces, ¿qué caudal calcularía? ¿A la entrada o a la salida del aire? Es un poco capcioso. Ahí. Ya les expliqué dónde está el inducido y dónde está el forzado. En este caso, si tienen una torre enfriadora de tiro inducido, ¿calcularían el caudal a la entrada o calcularían el caudal a la salida del aire? A la salida. Exacto. Sencillo. No es necesario que calculen los dos y tampoco lo hagan. Así esté bien y una mal, para el ingeniero las dos son mal directamente. Bien. Por eso les digo un poco capcioso si manejan teoría del ingeniero con la práctica. Bien. Entonces, dentro de una torre de humidificación, básicamente se las diseña de esta forma. Por lo general siempre son de contracorriente, donde nosotros tenemos una entrada de aire y una entrada de agua o líquido que se desea enfriar dependiendo de la situación, pero casi siempre es agua. El agua ser un compuesto muy denso, entonces por efecto de gravedad tiende a caer, ¿no? Por eso normalmente se le suministra por la parte superior. Aquí ya incluso el ingeniero les habrá mostrado que para facilitar una mayor transferencia de materia y energía, tiene que haber mayor contacto entre ambos fluidos, ¿no? Así que ustedes no pueden diseñar una torre en donde el fluido cae como si fuese una caída de grifo, ¿no? Directamente, te abren la llave y el agua cae así, como si nada, hasta la base y retorna. No, como les digo, se recomienda eh, tener mayor contacto, porque de esta manera es como que pase el aire y le soplaran al agua y saliera. No es así. Siempre se desea que un mayor tiempo de contacto para que exista una mayor transferencia de materia y energía. Bien. Y dentro de, perdón, para poder aumentar el tiempo de contacto dentro de las torres, incluso el ingeniero les habrá mostrado que existen adentro tipos de relleno dentro de una torre de humidificación. Y aparte de eso, aquí lleva atomizadores, ¿no? La parte superior dentro de una torre lleva atomizadores. Bien.
Solo que esta es una manera esquemática de hacer las torres. ¿Bien? Y ustedes al momento de atomizar el agua más los rellenos, estarían dificultando el paso del mismo hasta el fondo de la torre, que es lo que se quiere. Mayor tiempo de contacto con el aire. Bien, ese es el objetivo. Porque si no, como les digo, el agua caería muy rápido hasta el fondo de la torre y saldría del mismo. Es lo que no se quiere. Eso en cuanto a un poco de teoría que les enseña el INGE. Bien. Ahora, el aire, al ser un compuesto menos denso que el agua, tiende a elevarse, ¿no? Nunca va a estar. Por eso que se le suministran, por lo general, por la base de la torre y sale del mismo. Por eso es lo que les decía que pues, la diferencia entre tiro forzado y tiro inducido. Bien, el tiro forzado, bueno, casi siempre en cualquier industria se usa mucho el tiro forzado, donde el ventilador siempre se encuentra a la entrada del aire, en este caso, sobre la base. De esta manera va a succionar más aire y va a hacer que entre al sistema. En cambio, los de tiro inducido son los cuyos ventiladores se encuentran en la cúspide o a la salida del aire. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar con estos de tiro inducido? Por lo general, los de tiro inducido tienen que estar totalmente recubiertos y sellados hasta la base de la torre. O sea, la base de la torre puede estar libre, pero aquí arriba totalmente sellado, cosa de no tener, no suministrar aire por lugares indeseados, se podría decir, dentro de una torre. Y como sabrán, siempre se va a querer succionar aire desde la base para que esté obligado a circular por medio de la torre. Porque si no, de nada serviría que esto esté abierto y que se le suministre por acá arriba, ¿no? Y por acá arriba no serviría de nada. El uso de la torre estaría mal diseñado. Bien, eso en cuanto a la torre. Ahora, al igual que lo que han visto en OP3, dentro de una torre existen dos zonas, una zona pobre en soluto, una zona rica en soluto, ¿no? Por lo general, dentro de la torre, la base es una zona muy rica en soluto y en la cúspide, una zona pobre en soluto, ¿no? Y ya saben que cuando hablamos de soluto es directamente lo que intercambia el uno con el otro. Bien, en este caso, como ya sabrán, tenemos, bueno, se les divide en dos zonas. Todo lo que suceda dentro de la base de la torre se le denomina con su índice 1 y todo lo que esté en la cúspide de la torre se le denomina con su índice 2. ¿Ya? Aquí no va a pasar como en operaciones 2, donde se le denominaba 1 a cualquier flujo de entrada, perdón, a cualquier flujo de entrada, y 2 a cualquier flujo de salida. Aquí no es así, se van a tener que acostumbrar si no lo han hecho en OP3. Bien, entonces, a la entrada nosotros teníamos 200 galones por minuto de agua que se le suministra y a una temperatura del agua a 40 grados Celsius. Bien, por si acaso, esta es la forma de cómo nomenclatar la temperatura del agua. Bien, como no hay aquí temperatura de bulbo seco, de bulbo húmedo, aquí directamente es una sola temperatura, agua. Bien, por eso aquí manejamos hasta 3 tipos de temperatura, ¿no? T, subíndice número, ya saben que es temperatura de bulbo seco, TW, temperatura de bulbo húmedo, y TL, temperatura de líquido, en este caso del agua. Bien, entonces tenemos como flujo de entrada los 2000 galones por minuto a 40 grados Celsius, ¿no? Y tendría que salir del mismo, o sea, esto funciona como una torre de humidificación, o sea, enfría agua. También vamos a tener torres de deshumidificación, en donde no la enfría, sino la calienta. Levemente, pero igual la calienta. Totalmente diferente. Bien, para ello nosotros disponemos de aire a una temperatura de 30 grados Celsius, de termómetro
seco y termómetro húmedo 24 grados Celsius. Bien, y a la salida del mismo tenemos una temperatura de 38 grados Celsius completamente saturado. Ya les dije que si les habla de aire saturado, entonces hace referencia a una humedad relativa al 100% directamente. Bien, nos pide calcular el caudal del ventilador en metros cúbicos por segundo. O sea, no les va a decir calcule el caudal a la entrada o la salida. Bien, como es una torre de tiro inducido, el ventilador se encuentra en la cúspide de la torre. Y ya sabemos que todo flujo que se encuentra en la cúspide, entonces es su índice 2. Nos pide calcular también la cantidad de agua evaporada y además su porcentaje. Bien, ¿dudas hasta aquí? No. No, Rodrigo. No. Bien, espero que les haya quedado claro toda esta parte, para que no tengan problemas más adelante. Bien, entonces, lo primero que normalmente nos pide, bueno, el se habla pide es calcular la capacidad del ventilador. Bien. Ya vimos en el anterior ejercicio que si quiero calcular caudal, necesito tener sí o sí eh, el flujo de aire seco y el volumen específico. Bien, antes que me olvide, igual lo voy a mencionar más adelante, al igual que se ha visto o que ustedes han visto en torres de absorción, en OP3, vamos a tener variables que se mantienen constantes dentro de todo ese proceso. Bien, vamos a tener variables totalmente. Como notarán acá, vamos a tener una mezcla entre aire y agua, que es lo que le llamamos aire húmedo. Bien, ahora, ese aire no se intercambia, aire seco no se intercambia. La misma cantidad de aire seco que ingresa a la torre tiene que salir. Lo que se está intercambiando aquí es agua. Le estamos quitando cierta cantidad de agua para enfriar y eso va a arrastrar el aire seco y va a salir. Por eso vamos a tener un flujo de aire con menor cantidad de agua que ingresa y a la salida vamos a tener un flujo de aire con mayor cantidad de la que ingresó. Bien, esa va a ser la diferencia. Igual, es la misma teoría se va a aplicar en secado incluso. Un dato constante y datos variables dentro de este proceso. Bien, y eso es lo que vamos a necesitar acá, la cantidad de aire seco que se ocupó dentro de este proceso. Bien, pero como desconozco esa cantidad, no tengo ningún dato de referencia, voy a tener que calcular ese flujo. Bien, y para eso voy a tener que ocupar la ecuación de operación, ¿no? Bien, esta ecuación básicamente me dice que el producto entre el flujo de agua multiplicado por el Cp del mismo líquido dividido entre el flujo másico va a ser igual a las diferencias de entalpías de bulbo húmedo entre la entrada, bueno, en este caso entre la salida menos la entrada, dividido entre las temperaturas del agua a la entrada menos la salida. Bien. Entonces, si despejo de este flujo, bueno, lo que viene a ser el GS, bien, tengo que ver qué variables ya tengo aquí y qué variables no lo tengo. En este caso, dispongo de lo que es el flujo, dispongo del CP. Bueno, incluso si no les da el CP, ustedes directamente asumen una caloría, ¿no? Una caloría sobre kilogramos grados Celsius, o un BT,
un BTU sobre libra masa por grados Kelvin, o su equivalente en otras unidades, que si mal no recuerdo es, pero 4.196 kilojoules. No sé, ahorita no me acuerdo exactamente cuál es su equivalente de eso en otras unidades. ¿Bien? Pero el ingeniero incluso le suman directamente una kilocaloría. Igual es válido. Bien, entonces lo que me queda aquí encontrar es el tema de las entalpías, ya que conozco las temperaturas del líquido, pero aquí necesito las temperaturas del aire saturado. Bien, para eso nos vamos a la tabla A3 de lo con Itojo. Bien, ya sea el volumen 1, del tomo 1, del tomo 2, vamos a tener la misma tabla A3. Bien, ya que si ustedes se ponen a leer, porque fija que van a preguntar, ¿y dónde están las unidades? Bien, vamos a tener una columna, dos, tres, son 4 columnas. Ahora, si se ponen a leer acá, vamos a tener que T está en grados Celsius, que hace referencia a la temperatura del aire. Esta P en milímetros por mercurio, que es la presión de saturación de vapor, o directamente la presión de vapor. Esto de acá, que viene a ser Y mayúscula, que ya sabemos que es kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco, ¿no? Eso es lo que llamamos la humedad absoluta, saturada, no la humedad absoluta relativa, o la que está en función a las humedades relativas, cuyas diferencias de humedades relativas sean diferentes, bueno, sean menores a los 100%, por eso no es saturada. En cambio, estas humedades es cuando directamente la humedad absoluta, bueno, la humedad relativa está saturada, o bueno, directamente el flujo está saturado de agua. Bien. Y finalmente, el que nos interesa aquí es la entalpía de aire saturado con vapor de agua. Bien, eso es lo que vamos a ocupar. Entonces, dicho esto, para el cálculo de entalpías, bueno, no es cálculo, sino vamos a llevarlo de manera gráfica, vamos a necesitar, sí o sí, lo que es las temperaturas de bulbo húmedo, ¿no? En este caso, la temperatura a la entrada de 24 grados Celsius. Ya les dije que esta temperatura se mide cuando se encuentra saturado el ambiente, una humedad relativa al 100%. En este caso, agarramos 24 grados Celsius y nos vamos a la última columna, que viene a ser el 17.2 kilocalorías sobre kilogramo. Ahora, para la temperatura 2, como no tenemos la temperatura de bulbo húmedo, pero ya les dije que la temperatura de bulbo húmedo es la temperatura cuando el ambiente se encuentra saturado. Entonces, si tengo la temperatura de bulbo seco, pero esa temperatura se encuentra saturado, entonces eso automáticamente, este valor de aquí de los 38 se convierte en la TW2. Bien, y en base a ese dato, vamos a encontrar la siguiente la entalpía, que es el de los 35.7. Bien, entonces, con eso fácilmente vamos a encontrar a ambas entalpías, los 17.2 kilocalorías sobre kilogramos de aire seco y los 35.7 kilocalorías sobre kilogramo de aire seco. Bien, eso en cuanto a las entalpías. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Entendió? Bien. Entonces, lo siguiente, más fácil encontrar las humedades absolutas, ¿no? Aprovechando que estamos con lecturas de cartas. Entonces, en el mismo caso, si tengo las dos temperaturas a la entrada, no tengo ni la humedad relativa del ambiente. Bien. Voy a tener que agarrar la temperatura del bulbo seco hasta el infinito, si gustan, y la temperatura del bulbo húmedo, 24 grados, hasta cuando la curva está al 100%, bien, o curva 1. Bien, aquí en este caso va a ser muy diferente a lo que hemos visto en el ejercicio 1, donde nos facilitaba el hecho de que la curva diabática intersecte con la temperatura del bulbo húmedo. Aquí no. Bien, este punto
no está en ninguna curva, así que ustedes están obligados a trazar una curva, bueno, una línea imaginaria en donde sea paralela entre sus líneas más cercanas. En este caso, esta de acá, que es de 25, ¿no? 25 grados. ¿Sí? Lo más exacta posible para evitar errores, ¿no? Lo más... Cuando se trata de método gráfico, obviamente que va a haber errores y todo, pero se recomienda lo más exacto posible, no aproximado. Entonces ustedes trazan esa línea paralela, ¿bien? Intersectan con la curva, con la línea de la temperatura del bulbo seco y proceden a lecturar su humedad absoluta, que es el 0.0018. Bueno, aquí me pasé con un 0. Era 0.018. Bien. Y lo mismo tenemos que hacer para la de salida. Como sé que tengo una temperatura de bulbo seco de 38 y una humedad absoluta totalmente saturada, entonces fácil, me voy a estar la curva a la temperatura y la curva 1, o de 100 grados o 100%, y procedo a lecturar su humedad absoluta, que es el 0.044, de nuevo, un 0 de más. El 0.044. Bien. De una vez, para no tocarlo luego el tema. Entonces, lo único que me queda es convertir el tema de los galones por minuto. Por lo general, ya que ustedes no manejamos qué tanto de agua varía a la entrada o a la salida, este flujo, bien, yo les dije que hay un flujo que se mantiene constante, hay un flujo que varía, bien. Yo les dije que este GL, este GS mantiene constante porque es aire seco. ¿Y qué va a hacer L? A ver, que se ponen a pensar. Si el propósito de esto es, digamos, eh, dentro de esto, se llena el aire, se evapora cierta cantidad y luego se va. L, al no tener una cantidad exacta de cuánto de agua, cuánto de porcentaje o cuánto de agua se evapora, se evaporaría, en estos casos, solamente en esto, directamente el GL vendría a ser la cantidad de agua a la entrada o la cantidad de líquido que se le suministra a la torre. Solamente en esos casos. Ya van a haber otros más adelante en donde sabemos la cantidad de agua que se evapora, entonces tenemos que calcular el dato que se mantiene constante dentro de este sistema. Bien. Entonces, dicho esto, lo único que manejo aquí es la cantidad de agua a la entrada, que son los 2000 galones por minuto, pero como no trabajamos en galones, tenemos que convertirlo, si o sea metro cúbico, tampoco trabajamos en litro. Entonces, ustedes agarran cualquier tabla de conversión, por lo general la del Robert Mott, en donde convertimos galones por minuto a metros cúbicos por hora. Pues directamente convierten y vamos a tener que la cantidad de agua suministrada es de 454 metros cúbicos por hora, ¿no? Pero tampoco no nos interesa tenerlo en metros cúbicos por hora, ¿bien? Por lo general aquí trabajamos en masa, dentro de lo que sucede aquí en la torre, porque eso sigue siendo caudal. Bueno, esto tendría que llamarse caudal, ¿bien? Pero entonces tenemos que convertirlo sí o sí a masa. ¿Y cómo convierten volumen a masa? En teoría. Concepto básico de primero de secundaria. ¿Cómo convierten cualquier compuesto que esté en líquido a masa? Con la densidad. Por medio de la densidad, ¿no? Y como es sustancia pura, bueno, agua que un líquido totalmente universal. Encuentran datos apartados, te agarran una tabla de propiedades físicas y por medio de la temperatura, en este caso la temperatura a la que se lectura ese caudal, en este caso 40 grados Celsius, me va a dar una temperatura
una densidad de 992 kilogramos por metro cúbico. Y directamente convierten, o para hacerlo un poco más obvio se puede decir, ¿saben? ¿No? Que densidad es igual a masa por volumen. Despejan masa y vamos a tener de todas formas densidad por volumen, o en este caso densidad por caudal. Entonces multiplican la densidad por el caudal y vamos a tener que ahora sí el flujo másico alimentado es de 450.601.86 kilogramos por hora. Bien, respetando que todas sus unidades cuadren. ¿Quedó claro? Hasta aquí. Sí. Ok. Entonces, si ya tengo la cantidad de agua suministrada, ¿sí? Reemplazo todos los datos, ya sé que L son los 450.000 kilogramos de agua por hora, sé que el calor específico es 1 kilocaloría por kilogramo de agua por grado Celsius, la temperatura oscila entre los 40 y 30, las entalpías están entre 35 menos 17 kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. Recuerden que aquí tienen que cuadrar sus unidades, así sean kilogramos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Flujo de aire seco. Entonces, aquí sí o sí me tiene que dar kilogramos de aire seco por hora. Y ustedes no pueden decir, es kilogramo, puedo simplificar con otro kilogramo, que se le muy grosero, pero digamos, no pueden agarrar el kilogramo de agua y simplificarlo los kilogramos de aire seco, si se pudiera, porque obviamente que no se pueden. Tienen que ser coherentes en su simplificación. Entonces, aquí ya saben que kilogramos de agua con kilogramos de agua se van a ir, kilocalorías con kilocalorías se van a ir, Celsius con Celsius se va, y ¿qué me va a quedar? Kilogramos de aire seco por hora, que son efectivamente las unidades del aire seco. Como les dije, kilogramos de agua con kilogramos de agua se da, Celsius con Celsius se da, kilocaloría con kilocaloría, y voy a tener que la cantidad de aire seco ocupado son los 243.568 kilogramos de aire seco por hora. Bien. Entonces, como ya tengo la cantidad de aire seco, ya puedo calcular la capacidad del ventilador. En teoría. Pero aún me falta calcular el volumen específico. Entonces, como ya hemos visto en el anterior ejercicio cómo hallar el volumen específico en función a al método gráfico, ya vamos a hacerlo por método analítico, ¿no? Entonces, para el cálculo del volumen específico, nosotros sabemos, si quiero calcular de cualquier flujo, simplemente es igual a la inversa. Ya saben que esto es el peso molecular del aire, menos la relación entre la humedad del flujo o del volumen específico que quiero encontrar, dividido entre el peso molecular del agua, multiplicado por la constante universal, multiplicado por la temperatura, dividido entre la presión. Entonces, si yo quiero encontrar el caudal a la salida, entonces tengo que basarme toda esta fórmula del volumen específico en función a la salida. Tengo que tener la humedad absoluta a la salida y tengo que tener la temperatura de bulbo seco a la salida. Bien, entonces lo único que me queda es reemplazar datos. Aquí reemplazo lo que es la humedad absoluta, ¿bien?, a la salida del aire, y reemplazo la temperatura, obviamente en grados Kelvin, así que obligatoriamente hay que convertir los 38 en grados Kelvin. Bien, entonces, ya saben que la constante universal es del 0.082. Bien, entonces lo único que me queda es reemplazar, bueno, resolver toda esta ecuación, y voy a tener que el volumen específico es del 0.87 metros cúbicos de aire húmedo por kilogramo de aire seco. Bien, entonces como ya tengo el volumen específico a la salida, lo único que me queda es reemplazarlo dentro de la fórmula del caudal, ¿no? Voy a tener el caudal a la salida, que va a ser igual al volumen
perdón, al flujo másico del aire seco, que son los 243.000, multiplicado por el volumen específico, que es el 0,87. Entonces saben que kilogramos de aire seco con kilogramos de aire seco se va, y voy a tener que el caudal del ventilador para una torre inducida es de los 212.659 metros cúbicos de aire húmedo por hora. Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Se entendió? Ya están con un sueño. Bien. Con eso tienen parte de su ejercicio resuelto. Nos pide calcular la cantidad de agua evaporada. Bien, para calcular la cantidad evaporada, simplemente nos tenemos que basar en esta fórmula, en donde tenemos que el flujo de aire seco tiene que estar multiplicado por la diferencia entre las humedades absolutas a la salida menos la entrada. Entonces, como ya tengo esos datos, la cantidad de aire seco que se ocupó dentro del proceso, las humedades absolutas que le hemos hallado por la carta psicométrica, lo que me queda es reemplazar todos esos datos. Y voy a tener que kilogramos de aire seco con kilogramos de aire seco se va, y voy a tener que la cantidad de agua evaporada son los 633 kilogramos de vapor de agua por hora. Bien, y ya van a tener su, según dice, así súper sencillo. Como ya tienen todos los datos, simplemente les quedaría reemplazarlos en la fórmula y solito se hace. Y para su última parte nos pide calcular el porcentaje de agua evaporada. Para calcular el porcentaje de agua evaporada es muy similar. Simplemente es dividir la cantidad de agua que se evaporó por la cantidad de agua que se le suministró al 100%. Entonces, una vez que ya tengo todos esos datos, voy a tener la cantidad de agua que son los 633 dividido entre los 450.000 por el 100%, y voy a tener que la cantidad de agua que se evaporó es del 0,14%, que eso es lo que está normado dentro del diseño de las torres. Creo que oscila entre el 0,1 al 0,3% de pérdidas de agua dentro de las torres de humidificación. ¿No? Y hasta ahí se terminaría el ejercicio. Bien. No sé si tienen alguna duda. No, no hay dudas. No. Aunque sí puede llegar a ser muy largo. Ujú. Bien.